Él predestina el futuro. No, eso no. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Y cuando lo tenga, lo puede indicar con un amén. Amén. ¿Ya? Amén. Eso. Vamos a leerlo. En el nombre de Jesús, dice así. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Verso 10 dice, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, Señor, ¿qué dice ahí? Oh, si me dieras bendición. Oh, si me dieras, ¿qué? Bendición. Bendición. Y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me librara de qué? Para que no me hagan qué? Para que no me hagan daño. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les conceda lo que usted le pida? Pero para poder lograr que Dios te conteste la oración tiene que salir desde el corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A Dios no se le ordena, a Dios se le pide. Amén. Vamos a hablarle bajo el tema la oración de Jabes. Padre mío, en esta hora, Padre Santo, te rogamos, te pedimos, Señor Jesucristo, que nos ayudes a entender tu palabra. Señor, tu palabra es clara, tu palabra no tiene mucho enredo. Nosotros somos los que somos limitados, nos hace falta entenderla. Ayúdanos, Padre mío, para que nosotros podamos sentir tu respaldo a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor antes de sentarnos. Tome su lugar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la palabra de Dios nos encontramos nombres muy raros. Incluso hablar del libro de Primera de Crónicas, el capítulo 4, del verso que leímos en adelante, incluso de los primeros versículos, habla acerca de genealogías. Empiezan a dar nombres de diferentes tipos de personas. La mayoría de hijos e hijas de Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Esos nombres traen significados, aleluya, de diferentes índoles o de diferentes situaciones. Comúnmente, cuando le ponían el nombre a un niño en la antigüedad era porque algo peculiar estaba pasando en ese momento. Amén. Decimos gloria a Dios. Amén. Incluso los padres esperaban para tratar de darles nombre con significados para que ellos tuvieran, amén, el sentir de que ese nombre se lo pusieron por algo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguna vez usted se ha fijado qué significa su nombre? ¿Sí? Ok. Un día nos dimos a la tarea de buscar el nombre de mi esposa. Resulta que el nombre de mi esposa viene desde España. No es mexicano el nombre, es español. De allá viene la primera, el nombre de Cari, Cantina, amén, viene desde aquel tiempo. De ahí lo adoptaron para acá y fue una revolucionaria. Sí, ¿verdad? Fue una revolucionaria. ¿Qué significa tu nombre? Gracia y encanto. Gracia y encanto. A su nombre. En el caso conmigo se pudieron, gracias al Señor, me pusieron Samuel. La traducción de Samuel significa pedido a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y sé que estoy recién empacado, gloria a Dios, y estoy nuevecito, gloria a Dios. A su nombre. El nombre en la antigüedad era muy importante. Entonces, este nombre llamado Jabes fue puesto, pero es tan peculiar el nombre que el primer día que él nació, su madre decidió llamarlo Jabes, y la cual significa dolor y sufrimiento. No, mire, hermano, yo sé que es duro un parto.
A lo que me cuentan las hermanas, que a unas fue cesárea, otras fue natural, y dice que duele bastante. Cuando vienen las contracciones y bla, 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 y que sí duele mucho. Yo no sabría decirle. Hay gente que incluso compara, amén, aleluya, el parto con un dolor de muelas. No sé si sea verdad o sea mentira. A mí no me consta, nunca he tenido un hijo. No me crea mucho. A su nombre. Pero la comparación es algo similar a lo que he escuchado. Entonces yo miraba sufrir a mi madre con dolor de muela. Digo, si es así, entonces yo no quisiera tener ni un dolor de muela. A su nombre. Y Jabes nació y lo primero que ella pensó fue en dolor y sufrimiento. Y a su hijo le llamó de la misma manera, Jabes. Ahora, vamos a intentar de entender un poco la lógica para que nosotros podamos entender lo que quiero traer a ustedes en esta hora. Si fuera en este tiempo, amén, y tu hijo tuviera el nombre de Jabes, y los niños de la escuela de hoy en día supieran el significado del nombre de él, ¿cómo le iría a él? Lo traigo al presente porque en el presente los niños son crueles. Que porque es gordo, que porque es flaco, que porque es feo, porque es narizón, porque no tiene mucho pelo, bla, bla, bla. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Antes sí era bullying, ¿no? Ahorita no, ahorita mamá le pone una carita fea en el internet. Ay, me están haciendo bullying. A su nombre. La mamá lo tuvo a Jabes y lo primero que dijo, dolor y sufrimiento. Entonces la vida de Jabes no tuvo que haber sido tan fácil entonces. Que su propia madre lo llamara dolor. En este tiempo yo caigo en cuenta, hay padres de familia y madres de familia que sueltan una palabra y en lugar de soltar bendición, sueltan maldición. Dicen, este es una oveja negra para mi casa. ¿Estamos aquí en esta hora? Esta me saca canas verdes. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero algún día vas a ser madre. Guau, espérenme, voy para allá, voy a empezar a predicar. Déjeme cuadrar este mensaje en esta hora. La madre estaba teniendo a Jabes y dijo, ¿cómo me voy a olvidar de este dolor? Jamás me voy a olvidar de este dolor y de este sufrimiento. Y para que no se me olvide, así lo voy a llamar a él. A mí me pusieron pedido a Dios. Pero Jabes era dolor y sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy tratando de predicar aquí? No nos fijamos en el nombre que se le ponen a los hijos. Gracias a Dios, no sé si mi suegro investigó el nombre de mi esposa. Simplemente le gustó a mi suegro o a mi suegra y le pusieron el nombre. Pero como el pastor era chismoso, se agarró investigando el nombre de mi esposa y yo. Pero nos dimos cuenta que su nombre trae un bonito significado. A lo mejor no es un nombre muy popular porque no es muy conocido. María hay muchos, José hay muchos, y hay muchos que se repiten nombres diferentes. Pero el nombre de mi esposa casi prácticamente es único. ¿Por qué? Solamente una tía y ella lo tienen en todo el país. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Denle fuerte aplauso al Señor en esta hora. Jabes también si sufrió en la niñez, imagínense en la juventud. Jabes llegó el momento que a lo mejor se cansó. Porque en el verso 10 que empezamos a leer, él hace una oración a Dios. Y es una oración tan poderosa, tan tremenda, que esa oración llegó hasta el cielo. Si alguien te dice que tu oración no es escuchada, no lo escuches, repréndelo en el nombre de Jesús, porque Dios escucha la oración de sus hijos. El Señor está atento a cada oración de nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Diga conmigo, Dios escucha la oración. Por eso la Biblia dice que la oración del justo, orando eficazmente, puede mucho. O sea, la oración tiene que ser eficaz, hermana Mari.
No nomás rutinaria de hincarse y solamente orar y repetir palabras. Amén. El Señor hizo una comparación y le dijo acerca de los fariseos que ellos se ponían en las esquinas a repetir y a repetir. Hay mucha gente que solamente repite. Hacen el Padre Nuestro y se ponen de pie. Hermano, la oración del Padre Nuestro es una oración de cómo se tiene que hacer. No tiene que hacerse una repetición. Alguien está aquí en esta hora. Hágale al Señor si me está entendiendo. Hay muchas oraciones que no son eficaces. ¿Por qué? Porque esa oración es monótona. ¿Cuántos estamos escuchando este mensaje? La oración monótona simplemente va a ocasionar de que no le vas a encontrar el sabor a la oración. Te vas a hincar y simplemente vas a tratar de repetir ciertas cosas. Y hermano, para hacer tiempo, ¿para qué quieres engañar? Cuando usted doble rodillas, hermano, hay tanta necesidad. Acuérdate de los hermanos de la iglesia, acuérdate de tu familia, de aquellos que aman, y verás cómo vas a ganar el tiempo para orar. Levante su mano. ¿Cuántos han tenido problemas de que de repente de 10 minutos ya no te acuerdas de nada? Mire, yo estoy levantando la mano. Porque el diablo sabe que cuando un hombre o una mujer de Dios está de rodillas, está tratando de comunicarse con Dios. Entonces el diablo va a buscar la manera de poder frenar tu mente y laquearla de manera que no puedas comunicarte con Dios. Y eso súmale que eres de las personas que no oras, que no tienes un hábito de oración. Tu oración no va a ser eficaz. Óigame, si la oración es poderosa, el diablo lo sabe y el diablo no quiere que te comuniques con Dios, porque a través de la oración va a haber milagros, sanidades, prodigios. Dios te va a abrir puertas, el Señor te va a coronar de favores, de misericordias. ¿Por qué cree que el diablo no quiere? Él quiere que nosotros vivamos como Javes, con dolor y sufrimiento. Hay gente que dice: solamente yo vine a este mundo a sufrir, porque toda mi vida ha sido una calamidad. Yo vivo con Javes, con dolor y sufrimiento. La gente se burla de mí. Hay gente que voltea a verme a ver cuándo voy a fracasar. Hay gente que busca la manera de cómo pisotearme. Hay gente, aleluya, que no le simpatizo para nada. Quisieran verme bajo tierra. Pero déjame decirte algo. Ese espíritu de Javes, de dolor, de sufrimiento, se va a ir en el nombre de Jesús. Todo dolor y sufrimiento se va a ver. Pero usted va a tener que aprender a usar la llave de la oración. Si usted no aprende a orar, automáticamente usted mismo se está cerrando las puertas. Cuando usted acepta algo y dice: bueno, pues ya me rendí, voy a vivir así, yo sé que voy a vivir toda la vida, ese espíritu de dolor y sufrimiento nunca te lo vas a quitar. Y aquellos que esperaban que fracasara se van a burlar en tu cara. Aquellos van a voltear y van a decirte: no que creías en Dios, ¿dónde está tu Dios? ¡Aleluya! Dale el aplauso al Señor en esta hora. Amén. ¿Dónde está Dios cuando más te necesita, cuando más lo necesitaba? El diablo quiere burlarse de ti. Pero te voy a decir algo: la oración está viva. Y es viva y es eficaz. La oración tuya va a trasladarse hasta el tercer cielo. Y el oído de Dios va a estar atento a tu clamor. Por eso Jeremías dice: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que me digas en crecer. Aleluya. Por eso es que mucha gente se queda y pasan años y pasan años y pasan años y se quedan como que no ha pasado nada en sus vidas porque han perdido la comunión con Dios. No se han cansado de vivir, hermana Mari, en dolor y sufrimiento. ¿Hasta cuándo van a darse cuenta que necesitan tener una vida de consagración y de oración?
¿Por qué le quieren dar el gusto a aquellos que te quieren ver fracasar? No le des el gusto ni a ellos, ni al mismo diablo. Tú no naciste para fracasar. Tú no naciste para ser humillada. Tú no naciste para ser estúpida. El Señor te va a levantar como una guerrera del Señor. Que no necesitas aprender a tener una oración con Dios. Oh, aleluya, el diablo le está tapando la boca a muchos para que no oren. Por eso nada más duran 5 minutos. Ya no sabes qué decir porque el diablo te tiene en la mano. Y al rato tu hijo tiene un accidente porque tú no oraste lo suficiente. Ni te acordaste de ellos y de las cosas con las que tú sabes que ellos están batallando. Ya. Vamos a orar para ser despedidos. Alguien aquí o en las redes sociales va a decir, ya me cansé de vivir como Jabes, ya me cansé. Ahora, fíjese, este pedazo lléveselo en su corazón, porque la madre de Jabes le heredó el nombre. Pero en el versículo que yo leí al principio dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Amén. ¡Aleluya! Nadie me está escuchando. Mira, su mamá decidió que se llamara dolor y sufrimiento. Pero la Biblia dice que Jabes fue más ilustre. Porque hay dos clases de personas. Las personas que creen lo que los demás dicen y las personas que no creen lo que los demás dicen. Aquí estamos en lo que creemos, lo que somos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermana Cecilia, hemos sido renovados por el poder de Dios. La madre le heredó dolor y sufrimiento, pero él fue más ilustre que sus hermanos. ¡Aleluya! Se rehusó a creer que su vida iba a ser dolor y sufrimiento. ¡Aleluya! Y no tan solo eso, sino que no se conformó con eso. Él quería más. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren más en esta hora? Jabes dijo, bueno, yo no creo que mi madre me lo haya hecho con intención. Él no creía posiblemente que su madre lo hizo con esa intención. Si fue la intención de dañarlo, él no creyó porque él fue más ilustre que sus hermanos. ¡Aleluya! Esa actitud también tenemos que adoptarla, ¿no? ¡Aleluya! De repente alguien te dice, tú nunca vas a cambiar, siempre vas a ser la misma, vas a hacer aquello, es más, vas a parar como tu padre, vas a ser un alcohólico, vas a ser un drogadicto. Dile, no, yo no vine a este mundo a fracasar, yo no vine a este mundo a ser dolor, de nada ni sufrimiento de nadie. Me rehuso a fracasar. Diga conmigo, me rehuso a fracasar. Hemos fracasado en muchas áreas, pero tienes que ser más ilustre que los demás. ¿Dónde están las hermanas ilustres? ¿Dónde están los hermanos ilustres? Aleluya. Yo no soy como los demás, yo soy diferente. El Cristo de la gloria me eligió para ser diferente. Diga conmigo, yo soy diferente. Hay muchos en la fábrica, pero yo soy diferente. Hay muchos en mi trabajo, pero yo soy diferente. ¿Por qué te abrieron las puertas del gobierno, hermana? Porque, amén, te gustan tus dulces o tus productos. No, somos hijos del Rey de Reyes. Él te ayuda de fuerza. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! Yo no voy a creer lo que los demás dicen de mí. Y le puede llegar alguien a blasfemar tu nombre. Puede llegar alguien a decirte, oh, yo le conozco sus mañas. Hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Es dolor, es sufrimiento. La gente habla de ella, la gente habla de él. ¿Qué me importa que hablen? Yo no soy esa persona. Yo
que los otros dicen de mí. Ese es el problema. Jabes dijo, bueno, yo soy más ilustre, pero yo quiero una bendición grande. Aleluya. O sea, si soy ilustre, ya empecé por algo. Destaco de todos los demás. No le digo que de repente yo llegaba a la fábrica. Nada más me faltaba la corbata. Llegaba con saco, sin corbata y con mi camisa de vestir, mi pantalón planchadito. Llegaba a la fábrica, amén, la gente volteaba a ver. Como que si yo fuera el dueño de la fábrica. Amén. Yo me agarraba en el barandal, me subía al segundo piso a ver cómo los demás trabajaban. Gloria a Jesús. Amén. A su nombre. Gloria. La otra vez hice un cáliz, el año pasado hice un cáliz, me fui corbata, mi traje, el mejor traje que tenía. Es más, íbamos saliendo del culto y pasamos a gobierno del estado, no sé a qué hacer, ahí a las oficinas del gobierno del estado. Y la gente volteaba a verme porque parecía ilustre. Aleluya. Alguien alabe al Señor en esta hora. A su nombre. Voy a hacer un cáliz, hermano. Voy a llegar al gobierno del estado. Voy a poner a 2 o 3 muchachos con cámaras fotográficas siguiendo. Amén. Voy a llevarme un micrófono, gloria a Dios, de la iglesia, para que, como que entrevistándome, yo haciéndome del lugar. A su nombre. Gloria. ¿Y qué opina de la inflación? ¿Y qué opina de esto? A su nombre. Gloria a Jesús. Créame que varios van a creer que yo soy un diputado, soy alguien importante de ahí, de la Cámara, de no sé qué. Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando en esta hora. Dale fuertes aplausos a Él. No dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. No dice la Biblia que todo lo que toque la planta de nuestros pies será nuestro. Amén. Si usted camina como derrotado, eso es lo que eres. Pero si usted camina como hijo de Dios, esto es la vida de vida, caminando hacia adelante, como que si fuera tuyo y lugar donde estás. ¿Dónde están aquellos que le creen a la palabra de Dios? A su nombre. Eso también depende de cómo te sientas. Yo he contado esto, hermano, y muchas veces. Aleluya, lo he contado. ¿Por qué? Porque solamente son cosas que a mí me han pasado. Me invitaron a una junta de la ciudad con todos los pastores de Ensenada. Amén. Yo llegué con el hermano Indalecio y la hermana Mimi. Llegamos ahí con todos los pastores. Y lo digo para la gloria y la honra del Señor. De repente entró el diputado federal que me lo mandaron de la Ciudad de México. El hombre llegó custodiado por varias personas. Él abre la puerta del lugar del recinto. Amén. Él pasa directamente, no saludando a nadie. Y él llega hasta la mesa donde estaba el hermano Indalecio y su servidor. Y se sentó con nosotros. A partir de ese día pensaron que yo tenía influencias con toda la ciudad. Amén. Ni el que había preparado el evento. Tiempo después hasta me estaban proponiendo ser parte de un gabinete de un partido independiente. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Usted va a decir, el pastor le echa mucho crema a los tacos, pregúntele a mi esposo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si yo hubiera estado como en aquel tiempo que tenía mis pantalones cholos, donde cabían uno de cada lado, porque eso se usaba antes, ahorita se usan mallas, pero en mis tiempos eran pantalones así. A su nombre. Gloria. Y aleluya, si yo hubiera llegado así me sacan del recinto. Pero yo llegué bien, pues no con corbata, pero llegamos presentables para la ocasión. Yo te voy a decir algo, este mensaje es para alguien que quiera aprender a creerle a Dios. Amén. Cada vez él entendió que había un Dios que lo podía bendecir aún más de lo que él estaba. Amén. Él era ilustre al lado de sus hermanos, pero él quería más, hermana Cecilia.
Y en el verso 10 dice, y invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librare del mal para que no me dañen, y le otorgó Dios lo que le pidió. Amén. Pero fíjense la oración, Él pidió cosas en específico. Si me dieras bendición, y no tan solo estar bendecido físicamente o monetariamente, sino que también quiero obtener lo mío y ensanches mi territorio. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Yo ya tengo la bendición de Dios. ¿Cuántos tienen la bendición de Dios? Ahora viene el tiempo de ensanchar nuestros territorios. Ahora viene el tiempo que Dios va a ensanchar la gloria suya sobre nosotros. Me dijo ayer aquí un hermano de la iglesia, pastor, mire, faltó mucha gente el domingo, pero si en un domingo le llegara a toda la gente junta, ¿qué va a pasar? No cabemos. Esa es la realidad, no cabemos. Yo voy a hacer la oración de Jabes con usted hoy. Señor, yo estoy bendecido, pero ensancha el sitio, ensancha mi tierra, ensancha la iglesia. Es hora, Señor, es hora, Padre. ¿A cuánto Dios le va a bendecir? Van a ensanchar su casa. Aleluya, gracias, Señor. No, como dos amén. Bueno, a ellos no, Señor, a mí no más. Aleluya. Van a ser más grandes su casa. Van a ser bendecidos por todas las áreas. Dios no te va, aleluya, dejar de su mano. Él te va a librar de todo mal. Pero vas a tener una vida de oración. Recibo esa Yo palabra. pensé que se iban a parar y decir amén. Hoy en este día usted va a emprender un vuelo. Ese vuelo tiene un destino. Se llama cielo. Donde fluye leche y miel. Aleluya. Esta tierra tendrá dolor. Esta tierra tendrá sufrimiento. Pero ya en el cielo no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Esto no va a ser para ti, ni para los que viven en tu reino. Dios te va a levantar a la nueva Jerusalén. A su nombre. Mire, voy a soltar esta palabra y si la crees o no la crees es tu asunto. Antes los abuelos heredaban y daban testamento a los hijos. Dejaban tierras, casas y dejaban muchas cosas. Eran bendecidos prósperamente. Tenían la oportunidad hasta dejar testamento. Yo le voy a decir, iglesia, viene ese tiempo para su casa. Usted va a poder bendecir a los suyos. El día que usted se vaya, va a poder dejar un testamento. Ellos no van a quedar como usted. Ellos van a quedar mejor que usted. Habrá alguien que diga, lo recibo, lo creo. Esto es para mí. Esto es para mi casa. Yo no nací para vivir en dolor. Yo no nací para vivir en sufrimiento. Yo no quiero ser así. ¿Sabe lo que he escuchado últimamente hasta de madres cristianas? Yo con que les deje educación con eso. Aleluya, Cristo vive. Aleluya. Solamente se quedaron en ilustres. Ilustre tiene todo lo necesario para vivir una vida digna. Pero vienen tiempos donde la gente va a vivir con bendición de Dios. Amén. Dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece
y no hay nada de tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Ahora, posiblemente no seas multimillonario, millonario, pero vas a poder dejar algo. A su nombre. Jabes dijo, soy ilustre, pero yo quiero algo más. Amén. Aleluya. ¿Ya me entendieron o me regreso al mensaje del principio? La oración de Jabes. ¿Cuál es tu oración? La oración de Jabes ya está escrita, mire. Y si no me crees, el capítulo 4 solamente habla de puros nombres. Aleluya. Excepto el versículo 9 y el versículo 10 que leímos. Dios se detuvo, hermano, solamente para hablar de Jabes. En 2 versículos. A los demás solamente habló de nombres, el hijo de este, el hijo de aquel, el hijo del otro. Pero con Jabes se detuvo. Aleluya. Gracias, Señor. De toda la descendencia que había ahí, de todos los que estaban escritos en ese capítulo, Dios se detuvo con Jabes. Porque Jabes era ilustre y él iba por todo. Él quería más. Él creyó que no nació para vivir en dolor y sufrimiento, aunque su madre le hubiera heredado eso. ¿Cuántas veces te he dicho, ay, es igualito a su padre, ojalá no saque las mañas de él? Muy bien. Fíjese lo que suelta, hermana María. Una cosa que se parecen físicamente, pero cuidado que las palabras tuyas traen poder. Preste atención cómo utiliza su boca.